Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Esta semana ha sido Acción de Gracias en Estados Unidos y aunque no es una fecha típica de aquí, nosotros sí queríamos celebrarlo con todos nuestros seguidores. Ya que ha pasado un año desde que empezamos esta aventura y seguimos sumando seguidores. Gracias. Por ello vamos a hacer una tarta típica de Acción de Gracias de calabaza. Los ingredientes que vamos a necesitar son una lámina de hojaldre, 400 gramos de calabaza, 100 gramos de azúcar, 100 ml de leche, 150 ml de nata, 3 huevos, una pizca de sal y 2 cucharadas de harina. Lo primero será hacer la calabaza. Para ello la ponemos en una olla a hervir unos 20 minutos. Vamos a untar nuestro molde con mantequilla. Y ponemos nuestra lámina de hojaldre, aunque también podéis utilizar masa quebrada si os gusta más. Una vez esté lista la calabaza, la ponemos en un bol y le añadimos el azúcar, la leche, la nata, las cucharadas de harina, un poco de canela, esto sería opcional, los 3 huevos y por último la sal. Y es el momento de batir bien todos nuestros ingredientes. Una vez que tengamos nuestra mezcla, vamos a añadirla a la masa de hojaldre. Ahora con cuidado vamos haciéndole un borde con el hojaldre. Debemos tener nuestro horno precalentado y vamos a poner nuestra tarta en el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Vamos a llevar nuestra tarta al horno alrededor de 45 minutos. La masa de nuestra tarta tiende a subir una vez que está en el horno. Una vez la dejamos enfriar, la masa baja y pueden hacer grietas como las que estáis viendo, pero no pasa nada. Ya tendríamos nuestra deliciosa tarta de calabaza. Muchas gracias por estar aquí nuestro primer año. Estar atentos a nuestro canal y redes sociales que se avecinan cosas interesantes para las Navidades. Os esperamos.